Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a su familia con la paz en sus corazones. Y hoy quiero compartir el tema consolación de Dios. Ese es el tema de este día y vamos a estar leyendo en el libro de Isaías y también en los evangelios. Pero vamos a iniciar con la lectura en Isaías 40, versículo 1 al 3. Isaías 40, del 1 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Y aquí vemos que el tema principal de este pasaje es la consolación de Dios que Él da a su pueblo. Y lo dice dos veces ahí en el versículo 1. Dice consolaos, consolaos. Y dice pueblo mío. De esta manera vemos también en el versículo 2 que habla al corazón de Jerusalén. Está hablando la palabra de Dios aquí al corazón de Jerusalén. El mensaje es para el pueblo de Israel, es para Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el corazón de todo Israel. Es el corazón de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y ahí es donde todos los israelitas iban al templo que había construido Salomón para buscar a Dios. Por mandato de Dios, así tenían que ir a buscar el rostro de Dios a ese lugar. Por eso dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Ahí vemos nosotros que el problema en el cual estaba atravesando Israel, en el versículo 2 dice que se refiere acerca del pecado de ellos, ¿verdad? Y dice así: decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí vemos nosotros que ellos habían pecado contra Dios. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de qué fue lo que hicieron? Bueno, podemos nosotros leer en Isaías, en Jeremías, en Daniel, en Nehemías y en algunos otros libros de los profetas, todas las razones de lo que está hablando aquí acerca del pecado de Israel. Ellos estaban bajo opresión de sus enemigos, de los que los habían esclavizado, de otros reyes fuera de Israel, y ellos, por causa de ese pecado, fueron llevados como esclavos a esas naciones. Ahí Dios les llamó la atención, pero en estos libros, Isaías, Jeremías, nosotros podemos ver que Dios les había advertido con muchos años de anticipación. Dios les había advertido que se estaban desviando de su palabra, se estaban desviando de sus mandamientos, que se acercaran a Él con una actitud de arrepentimiento, y no quisieron, no escucharon. Por lo tanto, ellos en su pecado se habían apartado de Dios. Ahora estaban sufriendo las consecuencias de sus propios pecados, y ellos estaban lamentándose de aquel
de aquella situación en la cual ellos estaban viviendo. En el Salmo 137, nosotros vemos ahí que este salmo es una expresión de lo que ellos vivieron cuando fueron llevados a otras naciones en esa esclavitud. Todo fue porque ellos no estaban buscando a Dios, porque ellos amaron más al pecado, pero ahora les estaba costando en aquel llanto y en aquel dolor. Y ellos querían ser consolados y Dios los dejó un tiempo que lloraran para que se dieran cuenta que Dios les había dado mucho, que Dios era bueno con ellos, pero ellos se habían apartado de él. Y voy a leer en el Salmo 137, versículo 1 al 6. Fíjese cómo se lamentaban ellos. Cuando su corazón no tenía consuelo, no eran ellos felices. Dice ahí: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos. Fíjese, cuando habían sido llevados a Babilonia en la esclavitud, dice, ahí nos sentábamos en los ríos de Babilonia y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sión viene siendo Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella, de Babilonia, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, porque las otras naciones sabían que los judíos eran alegres y cantaban a Dios y alegres ahí en Jerusalén. Versículo 4 dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar cántico a Dios en tierra de extraños? Dice, nosotros colgábamos mejor las arpas ahí en los sauces. Ni siquiera tenían aliento para cantar y para tocar los instrumentos de música, y ellos se la pasaban únicamente llorando ahí en la orilla del río o los ríos de Babilonia, en todas partes que ellos se encontraban. Estaban tristes, estaban angustiados. Dice en el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. En otras palabras, que mi mano derecha quede débil. Versículo 6, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Note usted esta última frase, como preferente asunto de mi alegría. En otras palabras, que nunca me olvide que lo primero que trae gozo y alegría a mi corazón eres tú, Jerusalén, porque ahí canto a Dios, porque ahí alabo a Dios, como preferencia, como asunto de preferencia en mi gozo, en mi alegría. Ahí vemos nosotros la tristeza en la cual se encontraban los judíos cuando habían sido llevados por los extraños a otras naciones como esclavos. Ahí vemos nosotros que ellos no tenían gozo, no tenían paz en su corazón, querían ser consolados y nada los consolaba. Así vemos nosotros que de esa manera ahora Dios se estaba acercando a ellos después de 70 años, porque lo podemos ver nosotros en Isaías y en Jeremías, que
Dios ahora se acercaba en el cumplimiento de traer consolación a Jerusalén. Por eso dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ahí en Isaías 40, versículo 1. Y ahí vemos nosotros en el versículo 3, Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí vemos nosotros que estaba llamando a abrir su corazón a Dios, que caminaran en integridad para Dios, porque no lo habían hecho, se habían apartado de Él, pero ¿quién es el que clamaba? Y esta es una pregunta. ¿Quién es el que clamaba en ese desierto? Que dice ahí, ¿verdad? Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién es esa persona que clamaba en el desierto? Bueno, en ese tiempo era el profeta Isaías, clamando con voz alta en el desierto, llamando al pueblo de Israel para que vinieran a un arrepentimiento. También Dios usó a Jeremías y a otros profetas para que vinieran todos los judíos a ser consolados por Dios. Pero, ¿quién más? ¿De quién más está hablando en Isaías 40, versículo 3? Vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículo 1, porque en ese tiempo era Isaías, pero también era una profecía para muchos años después. Alguien más iba a estar clamando en el desierto por esta consolación que le hacía falta a Israel. Vamos a ver en Mateo 3, 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista, note usted, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Note usted, ¿de quién estaba hablando el profeta Isaías? De Juan el Bautista. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Note usted, Juan el Bautista era el que estaba clamando a voz alta en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Note usted, en el tiempo de Isaías, el pueblo había pecado contra Dios, apartándose de Dios y de sus mandamientos. Ahora Dios los estaba llamando a una consolación, pero estaba hablando también en forma profética, porque iba a suceder en el tiempo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, vemos aquí que estaba llamando al pueblo a un arrepentimiento de sus pecados. La gente comenzó a acercarse y a arrepentirse de sus pecados y a ser bautizados por Juan el Bautista delante de Dios. De esa manera, vemos nosotros que la gente estaba siendo compungida por sus pecados delante de Dios. Ellos estaban arrepintiéndose delante de Dios por sus pecados. Entonces, vemos nosotros que en el tiempo de Juan el Bautista, Dios estaba llamando a una consolación a Israel.
Y vemos nosotros también que Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Señor Jesucristo, quien es el mismo Jehová, como dice en Isaías. Fíjese nada más, como dice en Isaías. Dice en versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Note usted, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, vemos nosotros que Isaías estaba preparando el camino del pueblo hacia Jehová. Pero Juan el Bautista estaba preparando el camino del pueblo hacia el Señor Jesucristo, porque Él viene siendo el Consolador, Él viene siendo el Señor y Salvador del pueblo. Así que vemos nosotros que Juan el Bautista era de quien hablaba el profeta Isaías. El Señor Jesucristo es esa consolación que Israel estaba esperando. Vamos a leer en Lucas capítulo 2 para que usted vea que el Señor Jesucristo es esa consolación de Israel. Dice ahí en Lucas 2:21, vemos nosotros a un hombre ya anciano que le fue revelado por el Espíritu Santo que el Señor Jesús era la consolación de Israel. Y ahorita lo vamos a leer. También el Espíritu Santo le reveló que él no moriría sin antes ver al ungido de Dios, quien era esa consolación de Israel. Vamos a leer versículo 21, Lucas 2:21 en adelante. Cumplidos los 8 días de circuncidar, para circuncidar al niño, hablando de Cristo Jesús recién nacido, de 8 días de nacido, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora, los días de la purificación eran 40 días porque era un niño varón. A los 40 días tenían que llevarlo al templo y presentarlo delante de Dios. De eso se está refiriendo. A los 40 días de nacido lo llevaron al templo para presentar delante del Padre Celestial ahí al niño Jesús. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, una ofrenda de paz y de gratitud, de agradecimiento. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, note usted, esperaba la consolación de Israel. Este hombre estaba esperando la consolación de Israel. ¿Cuál consolación? Lo que dice en Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío. Esa consolación estaba esperando este hombre. Y dice ahí en el versículo 25
y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte. Ese hombre no iba a morir antes que viniese al ungido del Señor. El Espíritu Santo le había indicado a ese hombre que él no moriría hasta que él fuera a donde se encontraba el ungido de Dios, que viene siendo aquel ser concebido por el Espíritu Santo, que viene siendo el Señor Jesucristo. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, fíjese lo que dijo este hombre: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Vino la consolación a su corazón en el momento que vio a Cristo Jesús en forma de niño, de hombre. Cuando él lo tomó en los brazos, dice: despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, tu consolación. Han visto al Salvador, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Note usted, no solamente para Israel, es la consolación de Israel, pero también para todos los pueblos. Dice: luz para revelación a los gentiles, para que entiendan, para que les sean abiertos los ojos espirituales a los gentiles, los que no son judíos, y gloria para tu pueblo Israel. Se fija que este hombre esperaba la consolación de Israel, pero él sabía que la consolación de Israel era el Mesías, el Salvador que Dios enviaría para rescatar no solamente a Israel, sino a todas las naciones, a todos los pueblos de sus pecados. A eso se estaba refiriendo. Entonces, ahí vemos nosotros que la consolación de Dios viene siendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la consolación para todos nosotros, para los israelitas, como para todas las naciones en todo el mundo. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús reciben la consolación enviada por Dios Padre Celestial. El Señor Jesús es el que consuela a todos los corazones que creen en Él. Él es el consolador en nuestros corazones. Juan capítulo 1 versículo 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Note usted, a todos los que le reciben y a todos los que creen en Él, les da Dios el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahí es donde nosotros recibimos la potestad, recibimos el derecho, recibimos la autoridad de hijos de Dios. Y si nosotros recibimos ese derecho de parte de Dios como hijos de Dios, Dios Padre nos consuela. Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos da el consuelo en todo tiempo y en toda circunstancia que nosotros
estemos atravesando. Simplemente con que usted y yo digamos: Señor Jesús, ven a mi corazón, necesito tu consuelo, necesito tu paz, necesito tu salvación, necesito tu amor, necesito tu presencia, Señor, en mi vida. En ese instante, el Señor Jesús nos está dando absolutamente todo ese consuelo, toda su paz que usted necesita en su corazón. No dude, no dude en clamar al Señor Jesús, porque Él es ese consuelo que envió Dios Padre desde el reino de los cielos. Lo envió aquí para que esté con nosotros, dándonos ese consuelo y ese amor que nosotros necesitamos y anhelamos en nuestro corazón. Ahora, veamos nosotros en Isaías capítulo 9, que en su poder, su paz, no hay límites. No hay límite. Es algo que nosotros tal vez no podemos explicarlo en toda la palabra, pero no hay límite en el poder de Cristo Jesús para darnos paz, darnos consuelo, darnos amor, darnos todo lo que nosotros necesitamos. No hay límite. Dice en Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué está diciendo? Dice aquí, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de Cristo Jesús, que fue dado un niño y nació, y es el Hijo unigénito, hablando en forma corporal, humanamente hablando, es una persona, por lo tanto, es el Hijo de Dios. Ese Hijo, el único Hijo de Dios, nos fue dado. Pero el Espíritu es el mismo Dios verdadero. Aunque físicamente tomó forma de hombre, pero el Espíritu que mora en él es el Espíritu del Dios Todopoderoso, es Dios Padre. ¿Por qué? Fíjese nada más lo que dice: el principado sobre su hombro. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando habla de principado, está hablando de poder o autoridad sobre su hombro. Tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Eso es lo que está diciendo. El principado sobre su hombro es todo el poder y toda la autoridad sobre su hombro o sobre sí. En su deidad está toda la autoridad y todo el poder. Ese poder es sin límite. Dice en el versículo 7, lo dilatado de su imperio. Note usted, cuando está hablando de imperio es poder y autoridad. El imperio está diciendo que es poder y autoridad como un emperador sobre todo lo que hay, de todo el universo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No hay límite en su poder. No hay límite en esa autoridad. Es algo incalculable e inigualable. Él es único y no hay otro como él. Ahora dice ahí
y se llamará su nombre admirable. Cuando dice admirable es incomparable, es único, no hay otro como él. Y dice admirable consejero. Cuando habla de consejero, está hablando también de consolador, porque una persona que aconseja está dando consuelo en el consejo. Por lo tanto, Cristo Jesús es el consejero y es el consolador de nuestros corazones y nuestra alma. Habla que es su nombre, Dios fuerte. Fíjese nada más. Aquí nos muestra que ese niño que es nacido y ese hijo que nos es dado tiene su nombre y es Dios fuerte y está en mayúscula porque es el Dios verdadero. Pero también dice que es Padre eterno. O es hijo o es padre. Pues es hijo y es padre. Y dice que no es un padre común, sino es el Padre eterno. ¿Y quién es el Padre eterno? Sino es solamente Dios. Por lo tanto, el Padre eterno tomó forma de hombre y nació como niño. Y creció y murió en la cruz por usted y por mí, y él mismo nos trajo la consolación a nuestro corazón. ¿Se fija quién es? Por eso dice que su autoridad y su imperio no tienen límite, y por eso nosotros podemos confiar en el Dios Todopoderoso, porque él mismo decidió venir a darnos el consuelo en la persona de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, porque hay muchas cosas que la mente humana, la mente del ser humano, no podemos entender. Pero nosotros no tenemos que entender todo. Lo único que sí debemos hacer es creer. Porque la fe viene por el creer, por el oír la palabra de Dios. Tenemos que oír, tenemos que escuchar, tenemos que creer, porque todos los que creen en Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bendito sea el Señor, porque Él nos está llamando solamente a creer. Así que aquí vemos nosotros que el consolador viene siendo Dios mismo en la persona de Cristo Jesús. Es Dios mismo en la persona de Cristo Jesús. Así que bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque nosotros ahora podemos entender que nos podemos acercar confiadamente al Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Porque dice que todo aquel que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y así que nosotros, si tenemos al Hijo, dice también, tenemos la vida. Si nosotros creemos en Él y lo confesamos en nuestros corazones como Señor de nuestra vida, entonces nosotros podemos recibir, podemos abrazarnos de esa consolación que Dios nos está dando a través de Cristo Jesús. Ahora, fíjese nada más, ese poder de Él comienza a darnos a nosotros un consuelo, comienza en medio de toda circunstancia en la cual nosotros nos encontramos, comienza a liberarnos de aquella angustia, de aquel dolor, de aquellas quejas del alma, de aquellas quejas del corazón, porque el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para darnos a nosotros esa libertad, esa salvación y esa consolación en nuestro corazón. Fíjese nada más, voy a leer en Isaías 53 cómo Él vino
a darnos esa paz o ese consuelo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Isaías 53, 5 al 7. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Recuerde que en Isaías 40 ahora estaba anunciándose la consolación porque ya habían pasado por la angustia por causa de sus pecados. Ahora vamos a relacionar eso en nuestra vida. Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí mismo en Isaías está hablando que el que vino a morir por los pecados de todo el pueblo viene siendo Cristo Jesús. ¿Quién fue llevado como cordero al matadero? ¿Quién sufrió por nuestras rebeliones? ¿Quién fue molido por nuestros pecados? Fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Isaías lo está diciendo. Por lo tanto, Cristo Jesús es esa consolación que está diciendo en Isaías 40, versículo 1. Él es el consolador. Él es el que sufrió en la cruz del Calvario para consolarnos a nosotros. Así que nosotros mismos, si nosotros estamos pasando por una situación difícil, ¿sabe? Lo único que tenemos que hacer es reconocer delante de Él que somos pecadores. Tenemos que reconocer nuestros pecados, nuestras faltas delante del Señor. Si estamos pasando por esa situación de angustia y necesitamos ser consolados, ahora es tiempo de hacer la oración y pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Y después de haberle pedido perdón por nuestros pecados, es tiempo de decirle: Señor, yo te ruego que entres en mi corazón y me des el consuelo en mi alma, en mi espíritu. Yo te ruego, Señor, que tú me des ese consuelo que tú viniste a traer para mi vida. Lo único es reconocerlo a Él como nuestro consolador. Cristo Jesús ya hizo absolutamente todo lo que nosotros no podíamos hacer. Pero de aquí en adelante, ahora es usted, ahora soy yo, ahora es cada persona quienes debemos tomar la decisión de caminar hacia Él y decirle: perdóname, Señor, por haberte ofendido con mis pecados. Yo renuncio a todos mis pecados. Ahora, Señor, yo te ruego que tú me des ese consuelo, ese gozo, esa alegría en mi alma y en mi espíritu. Tal vez usted se ha sentido agobiado o agobiada en su corazón y se ha preguntado: ¿por qué no siento paz en mi corazón? ¿Por qué me siento vacío en mi alma y en mi corazón? Siento que no me llena absolutamente nada en mi vida, porque le hace falta la presencia del Consolador, el Todopoderoso, el Señor que murió por usted en la cruz del Calvario.
Recuerde que no solamente murió, sino que resucitó al tercer día, venciendo a la misma muerte que usted y yo no podíamos vencer. Pero Él venció la muerte para darnos a usted y a mí vida eterna. Cristo Jesús dice esto: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que en el momento que usted abre su corazón y le dice: Señor, yo te ruego que entres en mi corazón y reines en mi vida con todo tu poder. Recuerde que no hay límite para el poder de Él. Por lo tanto, si usted deja que Él reine en su corazón, entonces no va a haber límite en la consolación y en la paz del Señor en su vida. Ahí es donde el Señor comienza a darle abundancia de vida, una vida plena, una vida que solamente se sostiene en el Señor y no en las circunstancias. Aunque estemos viviendo nosotros en medio de un problema, el problema no nos va a agobiar porque nosotros dependemos de su amor, de su gracia y de su poder. Eso es lo que usted necesita, depender únicamente de Cristo Jesús. Reconózcalo. Él es el consolador, Él es la salvación, Él es la paz que envió el Padre Celestial para que usted viva y viva una vida plena en Cristo Jesús. Incline su rostro y pídale al Señor de esta forma, haciendo esta oración delante de Él. No se lo pida a nadie más. Solamente Cristo Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Él es el único que le puede ayudar. Vamos a orar. Señor, gracias porque moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Moriste por todos mis pecados, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre poderosa y bórralos. Y no te acuerdes más de ellos, Señor. En este momento, yo abro mi corazón y te invito. Sé tú mi Señor. Sé tú quien reine en mi vida. Y asimismo, Señor, enséñame a vivir en obediencia para ti. Llena mi corazón con tu presencia, con tu paz y tu consolación, porque reconozco que tú eres el que consuela mi alma y mi espíritu en todo tiempo. No permitas que las circunstancias me traigan tristeza, sino que yo viva en la alegría de tu presencia y en la vida eterna que tú me das. En Cristo Jesús, a ti te doy la honra y la gloria. Amén y amén, Señor Jesús. Que Dios le bendiga y el Señor llene su corazón con su consolación.